En 2004, Nintendo lanzó Mario vs. Donkey Kong para Game Boy Advance. Dicho juego buscaba darle un giro a la clásica rivalidad entre los personajes con un título de rompecabezas simple pero encantador. Ahora, 20 años más tarde, este lanzamiento recibe el trato de remake para llevarlo a Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar Mario vs. Donkey Kong? Donkey, no te lo lleves. El juego contiene una premisa extremadamente simple, que funciona como la excusa para resolver rompecabezas. Un día Donkey Kong se encuentra en su casa aburrido viendo la televisión, pero todo esto cambia cuando ve el comercial de unos juguetes conocidos como Mini Marios. El gorila se obsesiona con estos juguetes y decide ir a la fábrica para robarlos, y los Toads que trabajan ahí ofrecen poca resistencia. Mario se entera de esto y decide ir detrás de Donkey Kong para recuperar a sus Mini Marios. ¿Podrá recuperarlos a todos? La narrativa es contada a través de diferentes cinemáticas que fueron rehechas desde cero, y ayudan a darle mejor personalidad al juego, pero fuera de eso no existe ninguna historia más profunda. En esta entrega, Pauline todavía no regresaba de su largo descanso, por lo cual el enfoque queda limitado a perseguir a Donkey Kong para recuperar lo que se robó. Esto es simple, pero el enfoque está en resolver rompecabezas, por lo cual no es algo que afecte mucho. Recuperando a los juguetes. Como ya habíamos mencionado, Mario vs. Donkey Kong es un juego de rompecabezas. El jugador controla a Mario para guiarlo a través de diversos niveles. Si bien existe algo de plataformas aquí, estas funcionan más como una herramienta que como una mecánica principal del título. El objetivo de cada nivel es llegar a la plataforma en donde se encuentra el mini Mario para recuperarlo. El juego está dividido por mundos que contienen 8 niveles cada uno. Generalmente los niveles tienen 2 cuartos. En el primero deberás conseguir la llave para abrir la puerta, y en el segundo al mini Mario. Una vez que completas los primeros 6 niveles, tendrás un nivel de rompecabezas centrado en llevar a los mini Marios que recuperaste a su caja, y para cerrar el mundo tendrás una batalla contra Donkey Kong. Las batallas lamentablemente ofrecen poca resistencia para el jugador, y nosotros no tuvimos ningún game over. En cuestión de mecánicas, el juego es relativamente simple, pero los niveles están bien pensados y conforme vayas avanzando, más mecánicas se introducirán, y la complejidad de los niveles crecerá. Este ciclo es bastante satisfactorio y el reto es decente, en especial cuando decides completar los niveles al 100% obteniendo los 3 regalos de cada uno, llevando a todos los minimarios a la caja o derrotando a Donkey Kong. Este título es ideal para la dinámica portátil de la consola porque son niveles cortos. La mejor manera de jugarlo es en pequeñas dosis porque su duración no es muy extensa que digamos. Cambios al juego original. El año pasado nos dio un estándar bastante alto sobre lo que debemos esperar cuando se trata de un remake o un remaster sólido. En este caso, las mejoras visuales no fueron lo único que se cambió. Para empezar, el juego ahora se puede jugar en modo multijugador, y un Toad acompañará a Mario a la aventura. Para no facilitar la tarea tanto, ambos jugadores comparten vidas, y se agrega una llave adicional a los niveles. Si bien se siente mejor jugar en modo solitario por la naturaleza del título, el multijugador puede ofrecer una experiencia divertida para aquellas que lo busquen. Por otro lado, se hicieron diversos cambios a la jugabilidad en sí. Uno de los factores para completar los niveles con una estrella dorada antes era obtener una puntuación alta, pero esto se abandonó. Por otra parte, el juego ofrece 2 diferentes maneras de jugar para que sin importar tu habilidad te puedas divertir con el título. Si bien estos son cambios menores, también se agregaron 2 mundos nuevos que ayudan a que la escala de dificultad entre los niveles se sienta más orgánica. Esto a su vez aumenta la longitud del juego con nuevos retos para los jugadores, y a su vez mejora la cantidad de temas presentes aquí. Una vez que pasas el juego, también encontrarás retos adicionales para disfrutar, que lograrán extender la vida del juego un poco más. En general, todos los cambios fueron positivos y mejoran la experiencia. Presentación renovada. Si bien el diseño de los niveles es el mismo que el de su contraparte de Game Boy Advance, 20 años de tecnología hacen maravillas para el juego. Los niveles ahora lucen con una resolución mucho más alta y los modelos de los personajes y los entornos son más llamativos que nunca, aunque visualmente puede caer un poco en lo genérico cuando lo comparas con otros juegos del famoso fontanero. La realidad es que luce bastante bien. Como referencia podría caer en lo genérico similar a lo que vimos en la saga de New Super Mario Bros. Complementando esto, las mejoras de audio se agradecen mucho, y el juego fluye bastante bien sin sufrir bajones de FPS u otros detalles. Durante las 10 horas que pasamos con el título, el único detalle relacionado a los bugs es que a veces los hitboxes se sienten un poco inconsistentes con ciertos enemigos. Esto puede llegar a ser frustrante, pero eventualmente te acostumbras, y solo serás más cuidadoso para evitar estos accidentes. En general, podemos decir que es el juego más bonito de toda la franquicia de Mario vs. Donkey Kong. Si bien eso no es un gran logro, ya que la entrega más reciente fue en 2016 para Nintendo Wii U, al menos cumple lo necesario para hacer un buen remake en ese sentido. La calificación es de 8.0. Mario vs. Donkey Kong cae en lo más simple dentro de cientos de títulos del fontanero, pero eso no lo hace malo. Este juego te ofrece una experiencia de rompecabezas bastante encantadora, su jugabilidad es divertida, el reto es decente conforme vas avanzando, y los niveles están bien diseñados. Nosotros te recomendamos pasar los niveles con los 3 regalos para obtener una experiencia más satisfactoria. Complementando esto, los cambios en la presentación y adiciones del remake lo convierten en la mejor manera de jugar esa entrega de la rivalidad clásica. Si estás en busca de un juego de rompecabezas para Nintendo Switch, Mario vs. Donkey Kong es para ti.